Nos piden resolver estos dos triángulos. En el primero tenemos dos ángulos conocidos y un lado. Teniendo dos ángulos tenemos ya el tercero, 110 más 50, 160, por tanto 20 grados. Y tenemos que aplicar la ley del seno. El lado A, 50, es al seno de su ángulo opuesto, 110, como B es al seno de su ángulo opuesto, 50. Por tanto, B es 50 seno de 50 partido por seno de 110. Y la calculadora nos da 40,76. Nos dan los lados en metros, por lo tanto metros. Podríamos ya aplicar el teorema del coseno, pero es más fácil el del seno. Tiene menos operaciones y para el caso de lados no presenta ambigüedad. Por tanto, 50 es al seno de 110, como C es al seno de 20. Y despejando nos queda 50 seno de 20 partido por el seno de 110. Y esto nos da 18,20 metros. Vamos con el segundo, en el cual tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por lo tanto, aquí no podemos usar la ley de senos, puesto que no hay forma de tener la proporción. Podemos aplicar el teorema del coseno, que es lo más usual, pero también el teorema de la tangente. Vamos a hacerlo como práctica de las dos formas. Aplicando el teorema del coseno, tenemos que el lado A al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 100 más 49, menos dos veces el producto 70 por 2, 140, por el coseno del ángulo que forman, coseno de 60. Por tanto, 149 menos 140, coseno de 60, 1/2. 149 menos 70, 79. Por tanto, A es la raíz de 79. Y está dado los lados en centímetros. Bien, conociendo ya este lado y su ángulo opuesto, podemos calcular los otros lados o bien por el teorema del coseno o bien por el del seno. Vamos a utilizar el teorema del seno. Raíz de 79 es al seno de 60, como 7 es al seno de C. Por tanto, el seno de C es 7 seno de 60 partido por raíz de 79. Seno de 60, raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, tenemos esa expresión que nos da 0,682. Por lo tanto, C es el arco cuyo seno es ese valor, que como lo tenemos en la calculadora, esto es 43 grados. Este es el ángulo del primer cuadrante cuyo seno es este valor, pero existe el suplementario, es decir, 180 menos 43, 137 grados. ¿Es posible que se dé este ángulo en este triángulo? No, pues ya tenemos 60. Y 60 más 137 sobrepasan los 180. Por lo tanto, nos quedamos con 43 grados y este es hasta 180, 77 grados. Bien, ya tenemos completado el triángulo. Vamos a hacerlo ahora por el teorema de la tangente. Teníamos estos dos datos y este ángulo.
Por lo tanto, lados B y C, tenemos que el teorema de la tangente dice que la suma de los lados B más C es a su diferencia, como la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos a esos lados, B más C partido por 2, es a la tangente de la semidiferencia, B menos C partido por 2. Eso es un menos. Bien, B más C es 17 y B menos C es 3. No conocemos B ni C, pero B más C sabemos que es 120, pues junto con A suman 180. Entonces 120 entre 2, 60. Tenemos la tangente de 60. Y B menos C partido por 2. Por tanto, despejando la tangente de ese ángulo, tenemos que es 3 por la raíz de 60, que es raíz de 3, partido por 17. Y buscando en la calculadora el arco cuya tangente es 3 raíz de 3 entre 17 es 17 grados. Por lo tanto, B menos C partido por 2 es igual a 17. Entonces tenemos B más C es 120 y B menos C es 34. Por tanto, sumando, tenemos que 2B es igual a 154. Por tanto, B es la mitad, que es 77, que es lo que nos había dado por el teorema del seno aquí. Y si restamos, tenemos que 2C es igual a 120 menos 34, es decir, 86. Por tanto, C es la mitad, 43, que es lo que teníamos aquí. Como vemos, los dos métodos funcionan. Siempre es mucho más utilizado el teorema del coseno, pero para aquellos de vosotros que también os exijan el teorema de la tangente, este es un ejemplo de su aplicación.